Uno de los hombres más brillantes de la historia, si no el más brillante, Gottfried Leibniz, en una obra poco conocida, el escriptor Rerum Brunswicensium, abordó a los hombres lobo en un apartado que nombró De Omnibus Qui Fuerunt Lupi. En él cuenta algunas historias sobre los hombres lobos. Leibniz asegura que cuando la luna está en su cenit, es cuando estos se transforman y que en su frenesí devoran infantes y atacan aldeas. Lo interesante es que al arrancárseles una pata, estos vuelven a la normalidad. En realidad, el término hombre lobo no surgió hasta aproximadamente el siglo II de nuestra era, cuando el médico, Marcelo Decide, usó el vocablo licántropos para referirse a individuos con ciertos trastornos mentales, aunque se encuentra completamente ajeno a nuestra concepción de la licantropía. No obstante, la primera alusión a la licantropía en la historia la podemos rastrear desde el siglo V de nuestra era. En su libro cuarto de la historia, Heródoto describe un pueblo conocido como los Neuros. Una vez al año, todo Neuro se convierte en lobo durante unos pocos días, y luego vuelve a su forma primitiva. Si bien, podemos ir más atrás en el tiempo y llegar hasta el tercer milenio antes de Cristo, con el poema de Gilgamesh, donde también aparece una historia similar, cuando la diosa Ishtar desea contraer matrimonio con Gilgamesh. Este le recrimina diciendo que amaste al pastor, el vaquero, el boyero, que te daba montones de panes cocidos en las brasas, y sacrificaba cabritos para ti día tras día. Le golpeaste y le convertiste en lobo. Ahora sus propios zagales le ahuyentan y sus perros le muerden las ancas. Me parece que aún con la misma brevedad, la historia de Heródoto es más rica en cuanto al contexto que proporciona. Las historias de hombres que se transforman en animales son recurrentes en prácticamente todas las culturas. Podríamos recurrir a otra historia contemporánea a la escritura de Heródoto y que aparece en la Biblia. Si bien, he de señalar que aquí no se hace mención explícita de que Nabucodonosor se haya tornado en un animal, más bien que vivió 7 años como animal. Al momento se cumplió en Nabucodonosor la palabra. Fue arrojado en medio de los hombres y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que llegaron a crecerle los cabellos como plumas de águila, y las uñas como las aves de rapiña. Lo que me interesa no es discutir si, efectivamente, Nabucodonosor sufrió una metamorfosis, sino remarcar el hecho de que duró 7 años viviendo como bestia. Este número de años será recurrente en muchas historias de hombres lobo, como se verá más adelante. La transformación de hombre a lobo, al menos en la época grecolatina, es más común que se realice bajo algún ritual, es decir, el hombre no se transforma por el influjo lunar, como nuestra versión más moderna del mito nos tiene acostumbrados. Quizá, el primer ejemplo que tengamos sea el de Licaón. Ya en su nombre parece estar presente su destino. Nomen est omen. Nombre es destino. Licaón por licos, lobo en griego antiguo. El mito aparece en distintas fuentes, y son tantas las variantes que encontramos en Platón, Pausanias, Ovidio, Apolodoro, que resulta complejo hacer una síntesis. El mito, grosso modo, es el siguiente. Licaón era un rey terrible, que paulatinamente se convirtió en un tirano, y tenía por costumbre sacrificar personas. Al Zeus presentarse bajo la forma de un humilde pastor, Licaón le ofreció la carne de un niño al gobernante de todos los dioses. Este, colérico, inmediatamente lo convirtió en lobo. El mito ha sido interpretado por múltiples autores, pero aquí no pretendo hacer mención a las interpretaciones, pues siempre he creído que sobre los mitos existen más interpretaciones que mitos en sí. En la versión de Pausanias, se realza el hecho de que después de libar la sangre del infante, es cuando Licaón se transforma en lobo. Todavía, no tenemos en los mitos antes expuestos el leitmotiv de la luna como elemento que desencadene la metamorfosis. Incluso, la noche no aparece como elemento constitutivo del mito. Posiblemente, su primera aparición se encuentra en el Satiricón de Petronio. En la historia que narra Petronio, se le da un mayor realce al ritual, aunque cambia completamente respecto al mito de Licaón. En la novela del autor latino, un individuo de nombre, Nicerote, narra su encuentro con un hombre lobo. Aquí, vuelvo a remarcar, el mito se extiende y por primera vez tenemos como adición la luz de la luna, aunque esta no desencadena su metamorfosis. Según cuenta Nicerote, cierta ocasión se encontraba de viaje, y un soldado valiente le acompañó en su recorrido. Después del primer canto del gallo, y con el claro de luna, el soldado y Nicerote se internaron entre las estelas funerarias, a la orilla del camino. Entonces, Nicerote observó cómo su acompañante se quitaba la ropa y la colocaba a la orilla del camino. Acto seguido, el soldado hizo un círculo de orina alrededor de la ropa, y con ello se transformó en lobo. Nicerote se acercó a las ropas para recogerlas. Sin embargo, éstas se habían petrificado. Así, decidió seguir con su camino y llegar a su destino. Melissa, de quien estaba enamorado, le informó que se habían enfrentado a un lobo terrible que atacó al ganado, aunque uno de los soldados logró atravesarle el cuello con la lanza y terminó por huir. Nicerote tornó al día siguiente
y al pasar por donde estaba la ropa petrificada, solamente encontró un rastro de sangre. Al llegar a su morada, Nicerote se encontró con el soldado a quien le daba alojamiento, siendo curado por un médico de una herida que tenía en el cuello. Petronio hace una relación mucho más explícita del mito, aunque lo modifica radicalmente, pues para transformarse en hombre lobo, este debe ser un círculo de orina. Se aleja de la maldición de los dioses como en la versión de Ovidio sobre Licaón y de Gilgamesh. Se acerca más a la versión de Heródoto y los Neuros, quienes parecen cambiar por voluntad propia. Si bien mencioné que no quiero centrarme en las interpretaciones del mito, me veo obligado a dar mi propia interpretación. Retomando el relato de Plinio el Viejo, Plinio habla sobre los mudadores de piel, hombres que se transformaban en lobos, aunque los considera meras fábulas. Plinio asegura que un miembro joven es llevado a una laguna de la región, y que, tras colgar sus vestidos de una encina, se echa a nadar y se dirige a unos parajes solitarios, y se transforma en lobo, uniéndose con otros de la misma especie durante 9 años, y añaden que, siempre que se haya mantenido alejado de los hombres, vuelve a la misma laguna y tras cruzarla a nado, recobra su forma, habiéndose añadido a su anterior aspecto, el envejecimiento de 9 años, e incluso que recupera la misma ropa. Concluye Plinio señalando que es pasmoso hasta dónde llega la credulidad griega. Considero que, como sucede en muchas culturas, el mito al que hace referencia Plinio es un ritual de transición entre la juventud y la adultez. Los jóvenes realizan determinado entrenamiento militar, o una serie de ritos de iniciación, y al concluirlos, quedan convertidos en hombres. Otra explicación, sobre todo en las regiones nórdicas, es la del berserker. Los vikingos, que al entrar en batalla vestían pieles de animales, y entraban en una especie de trance o frenesí violento. Otro autor, que retoma el mito, un par de siglos después es San Agustín. En su celebérrimo texto, La ciudad de Dios, el padre de la iglesia hace referencia a algunos de los mitos que ya hemos analizado. Para San Agustín, resulta increíble que los hombres puedan transformarse en animales, al igual que lo ponía en duda Heródoto y Plinio el Viejo. Sin embargo, considera que aunque los demonios no pueden crear, sí pueden modificar la naturaleza, o al menos darle apariencia de lo que no es. San Agustín añade algo a la estructura del mito, y que permaneció en muchas de las historias subsecuentes: el que la transmutación es una cosa demoníaca. La idea agustiniana fue, en mi consideración, retomada por Leibniz, a quien mencioné en un principio y el cual señaló que es más fácil transmutar una criatura que crearla de la nada. Los demonios son facilitadores para volverse hombres lobo. El mito, naturalmente, pervivió y pervive hasta nuestros días. Sería imposible hacer un recuento de cada una de las fuentes en las que aparece una situación de características similares a las del hombre lobo. Aunque, me parece vale la pena señalar una historia medieval que nos permite observar la recurrencia de algunos aspectos del mito. En el texto, Topografía Ibérnica, del siglo XII, aparece una historia con 2 hombres lobos. En el pasaje en cuestión, un sacerdote y sus acompañantes, mientras viajaban por el bosque durante la noche, se encuentran con un lobo. Este se acerca a ellos y comienza a hablar. Les insiste en que no les hará ningún daño, pero que su esposa se encuentra malherida. Según explica el licántropo, su pueblo ha sufrido una maldición por la cual, cada 7 años, un hombre y una mujer son electos para sufrir la metamorfosis y ser enviados al bosque. Si logran sobrevivir los 7 años, otra pareja tomará su lugar. Sin embargo, la esposa está herida de muerte, y el hombre se acercó al sacerdote para pedirle que éste le administre la comunión a su esposa. El sacerdote, en un inicio, duda al considerarlo una blasfemia, pero termina accediendo como se ve en la imagen. De nueva cuenta, en el mito aparece la idea de los 7 años. La cantidad de años puede variar, pero siempre es un periodo prolongado. Al igual que en Plinio con los arcadios, después de este periodo los hombres convertidos en lobo pueden volver a ser hombres. El bosque sigue siendo el escenario y la noche se ha convertido con el pasar del tiempo en el leitmotiv de las apariciones de los licántropos. Para concluir, he de señalar que la mayoría de los autores que he mencionado siempre pusieron en entredicho las historias sobre los hombres lobo. Para ellos, se trataban de meras habladurías. Sin embargo, el mito pervivió hasta nuestros días a pesar de los intentos que existieron, sobre todo en la Edad Media, de erradicarlo. Los portadores, en la mayoría de los casos, no lo son por voluntad propia, sino que una maldición es la que los aqueja. Aunque, su consuelo es que con el pasar del tiempo, estos pueden tornar a su condición de humano, dejando atrás ese estado salvaje.